bienvenidos a la tercera temporada ya del programa que realizamos en colaboración entre el Museo Regional de Magallanes, dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio, y UMAC Televisión, el canal de la Universidad de Magallanes. Ya es tercera temporada, tercer año del programa Páginas de Nuestra Historia, en las cuales nos reunimos con expertos, con investigadores, en un formato muy agradable, en el cual conversamos de temas que regularmente no se conversan en televisión, entendiendo la televisión como un elemento democrático en el cual puede llegar, y por supuesto es necesario que llegue conocimiento a la gente. Este conocimiento que generalmente está en papers, está en libros, también tratamos de que llegue a la gente que prende la televisión en sus casas a través de la televisión abierta, la televisión por cable, de UMAC Televisión, a través de todas sus plataformas, y logre quedarse con algo de lo que conversamos con los investigadores. Un tema bien democrático, bien interesante y que a la gente en estos 3 años le ha gustado mucho. Llevamos 30 programas, 60 invitados y hemos conversado de temas diversos: arqueología, pueblos originarios, literatura, poesía, indudablemente una serie de temas muy agradables y con invitados también, amigos generalmente de la casa que han trabajado en colaboración con la Universidad de Magallanes, también con el museo, son conocidos por nosotros, y realizamos estas pequeñas conversaciones que nos gustan tanto, y este es el tercer año que las desarrollamos. Y para el día de hoy tenemos 2 invitados de excepción, también amigos de la casa desde siempre, conocidos por supuesto en el circuito de investigadores, bueno, nacionales, pero en especial acá en Magallanes, y los tenemos hoy en día con nosotros. Primero, el amigo del museo, de la universidad, don Alfredo Prieto Iglesias, de formación en la Universidad de Concepción, inicial, pregrado, posgrado en Cambridge, también en la Universidad Autónoma de Barcelona, con un doctorado. Y ha desarrollado, la verdad, que una labor en arqueología destacable en los últimos años. Y bueno, lo invitamos a que conversemos sobre el Estrecho de Magallanes, que es el tema que nos abarca hoy en día. Alfredo, muchas gracias por venir, pues. Gracias por la invitación. Sí. Y bueno, ya me siento en casa, en esta biblioteca sobre todo. Sí, efectivamente. Me ha ocupado tanto. Claro, estamos también, volviendo a ese punto, estamos ubicados en el Museo Regional, en la Biblioteca Armando Brown, que originalmente era un salón de juego de las niñas de la casa, por eso el papel tapiz que lo rodea tiene motivos infantiles. Y también un invitado también de lujo para nosotros, primera vez que tenemos el gusto de que nos acompañe, el doctor Marcelo Lepe, paleobotánico, la verdad que un investigador también destacado. Hace algunos años, un par de años, dirige el Instituto Nacional Antártico chileno, el INACH, y bueno, su formación también, coincidentemente, en la Universidad de Concepción, en su pregrado, también en su proceso de doctorado, y un investigador profundo de ese Magallanes de hace miles de años, de un Magallanes de un pasado lejano, ¿ya? Lo cual es muy interesante, pero también muy desconocido, y hoy día le vamos a hacer muchísimas preguntas que nos pueda orientar a nosotros y a toda la gente que está viendo este programa en su casa sobre los temas que él maneja también. Así que, don Marcelo, muchas gracias por darse un tiempo y venir a acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Siempre valorable comentar un poco lo que uno hace o lo que hace el instituto justamente en estos temas que se trata de reconstruir páginas perdidas de la historia de Magallanes. Están perdidas, pero se pueden recuperar, y ese es uno de los desafíos. Sí. Oye, Marcelo, quiero partir contigo, que nos orientes un poco, porque en estos años, 2020 en particular, que se habla mucho del estrecho, no hay una noción muy general sobre la formación misma del estrecho, del territorio mismo. Y los que hemos leído algo sobre la formación geológica del territorio magallánico, siempre la palabra del hielo está muy presente. Ese Magallanes cubierto de hielo es medio desconocido para el común de la gente. ¿Se nos puede explicar un poco de este pasado lejano del territorio? Sí, bueno, diríamos pasado medio, porque en realidad ¿Ya? el hielo es una parte de la historia de este territorio que conforma el paisaje, pero que modela algo que ya estaba antes. Y eso que estaba antes es una cuenca marina profunda, la llamada Cuenca de Magallanes o Cuenca Austral, que gracias a los procesos tectónicos después de subducción, ¿no es cierto?, desde occidente a oriente se vino acercando una placa y produjo que se plegaran las rocas y los sedimentos se elevaran. Tenemos estas pequeñas cordilleras acá también, ¿no?, ubicados al occidente, hace que esta roca aflore, ¿no es cierto? Y
dije literalmente como si fuera un libro volteado, y las páginas están orientadas en las rocas desde las más antiguas hacia el occidente y las más jóvenes en el oriente. Y después vienen los procesos glaciales, que igual, imagínense un libro volteado, digamos, y que estos hielos modelan esas páginas dándole una forma bastante singular, y que es el momento de la génesis de lo que hoy día conocemos como Estrecho de Magallanes. Sí, bueno, indudablemente, claro, estamos hablando de muchísimos años atrás. Escalas de miles de años, millones de años para conformar roca. ¿Ya? Podemos decir que, sin temor a equivocarnos, estamos hablando de entre los 230 millones de años, que son las rocas del complejo ofiolítico Sarmiento, los límites del occidente. Después de eso está la formación Zapata, con unos 130 millones de años, con los ictiosaurios, ¿no es cierto?, de Torres del Paine. Y después tenemos varias formaciones que van consolidándose y que rellenan todo lo que es Parque Nacional Torres del Paine, y se proyectan como una J invertida hacia el sur, atravesando Brunswick, atravesando Isla Riesco, atravesando también Tierra del Fuego, y ahí se va tornando hacia el oriente. Esta J invertida es bien llamativo, fue descrita ya por Darwin en sus primeros dibujos geológicos, con su temprana edad, digamos, y con la posibilidad limitada que tuvo de visitar, logró entender la conformación geológica regional, y él, en realidad, a pesar de la resolución y todas las herramientas que tenemos hoy día, el mapa geológico de la región no es que haya variado mucho en esa perspectiva. Pero después vino, como decía, en escala de miles de años, después de la primera gran glaciación. La temperatura del planeta cae hace 23 millones de años, gracias a la separación final de Sudamérica y Antártica. Se forma la corriente circumpolar antártica y se produce una gran transformación planetaria. La temperatura del planeta cae entre 4 y 9 grados Celsius. Y al bajar esa temperatura se produce mayor cantidad o reclutamiento de hielo en las regiones polares, el nivel del mar baja y comienza a glaciarse parcialmente las zonas de altas latitudes, en el Ártico y en la Antártica. Y ese proceso de glaciación, el que hablamos, ha sido uno de los modeladores fundamentales del Estrecho Magallanes. De hecho, la ciudad de Punta Arenas es testimonio de esa historia glacial, y todavía, si nos vamos caminando o en un vehículo, en realidad desde la playa hacia los cerros, vamos a ir pasando peldaños, ¿no es cierto?, estas terrazas que hablan del vaciamiento del paleolago que existió en este sector. Muy interesantísimo. Oye, y Alfredo, sobre el mismo tema, sobre este pasado lejano o medio, también tenemos un proceso de formación del Estrecho de Magallanes como la carretera principal de territorio patagónico. En el año 2020 se conversa mucho, pero no hay un conocimiento profundo sobre la formación misma. Estaba desde siempre, la llegada del hombre es previo al estrecho, el estrecho está antes, después. Hay una duda generalizada sobre ese tema. Y tú trabajaste mucho, vi un documental, he leído un poco sobre un proyecto del Puente Roto, que era de un poblamiento en Tierra del Fuego, pero también habla de este estrecho muy diferente al que vemos hoy día desde nuestras casas. Sí, ese proyecto tenía relación precisamente con, era una metáfora de lo que había ocurrido en el territorio en relación con la formación del Estrecho Magallanes, porque queríamos ver en estas islas que van si vamos de norte a sur, atraviesan el estrecho como en un arco desde Isla Isabel, Marta, Magdalena y Contramaestre, la más cercana a Tierra del Fuego. Y junto con varios colegas, Pedro Cárdenas, Rafa Labarca, entre otros, realizamos un estudio sobre los materiales culturales que había en esas islas y que evidencias mostraban el contacto entre las poblaciones tanto de la Tierra del Fuego como del continente. Eso ocurrió, o sea, los fechados que teníamos para esas ocupaciones humanas de esas islas eran más bien tardíos. El poblamiento de la Tierra del Fuego, el más antiguo, que muestra la conexión previa entre la Patagonia y Tierra del Fuego, son fechados que tienen 11.000 años de antigüedad y 10.500 años de antigüedad para sitios cercanos a la costa del actual estrecho, tanto en el Río Chico, en el continente, como en el área de San Sebastián, para el caso de Tres Arroyos, que es un sitio que encontró Mauricio Mazzone
Y, bueno, respecto a tu pregunta, siendo en concreto el estrecho no existía para cuando llegaron los primeros humanos a esta zona, eso es lo que sabemos. Se formó posteriormente, hay varias líneas de evidencia que muestran que más o menos la apertura se produce hace 8.500 a 9.000 años atrás. Entonces, los humanos ya estaban instalados en el territorio, los cazadores pedestres, porque los canoeros llegan más tarde, ya estaban en el territorio cuando se formó el Estrecho Magallanes. Sí, eso parece bien interesante, en particular en este año 2020, cuando se habla del descubrimiento o el redescubrimiento, ver que el estrecho efectivamente es posterior a la llegada de los seres humanos a Magallanes. Y sobre lo mismo, sobre este periodo, don Marcelo, usted que conoce bastante de este tema, ¿nos puede orientar un poco la formación misma del estrecho? ¿Cómo se forma el estrecho? ¿Fue un hecho rápido? ¿Fue un proceso? ¿Cómo se forma el estrecho de Magallanes? Tengo entendido, eran algunos lagos iniciales. ¿Cuál era el inicio mismo del estrecho? Siendo yo especialista de millones de años, en realidad, sé por lo que hemos conversado varias veces. Bueno, un especialista italiano que desarrolló un trabajo excepcional acá en la región, que fue Antonio Brambati, que probablemente también lo conociste. Antonio acuñó varias teorías y fue cambiando hacia el final de sus investigaciones. Diría yo que la última vez que vino debe haber sido por el año 2006 acá a la región. Y de hecho creo que tenemos todavía el libro que dejó en INACH respecto de su trabajo. Él tenía varias hipótesis, pero que decía que finalmente fue consolidando una sola. Y es que el estrecho, aparentemente, esta última formación del estrecho post última glaciación, que es el momento también en donde gran parte del poblamiento americano ocurre, habría determinado la formación actual del estrecho, pero que el estrecho había existido por lo menos 2 o 3 veces antes. Y eso en los periodos interglaciales. Hay que entender que en el último 1.000.000 de años hemos tenido ciclos de interglaciales que son de alta temperatura, ¿no es cierto? Y ciclos glaciales de baja temperatura. Y esta alternancia de los ciclos, que están gobernados fundamentalmente por un efecto astronómico, conocido como los ciclos de Milankovitch, se refieren a la posición de la Tierra con el Sol. Ahora, en estos ciclos glaciales ha habido un comportamiento bastante análogo en las últimas 2 glaciaciones, y es la formación de una gran barrera de hielo que forma una especie de dique que se llenó y dejó a lo menos 3 lagos grandes y una serie de lagos pequeños. Y un gran frente glacial que modeló y peinó parte importante de lo que es el norte de la península de Brunswick. Eso de hecho todavía se puede ver cuando uno está aterrizando, digamos, los drumlins, las estructuras glaciales lineares que dejó el glaciar, el desplazamiento del glaciar. Esto un colega del INACH también estuvo trabajando en un proyecto que se llamó La Ruta del Hielo y desarrolló, digamos, esta línea argumental, donde uno todavía puede encontrar esta evidencia leyendo el paisaje. Entonces, están, por ejemplo, los bloques erráticos, grandes rocas que son transportadas por los glaciares y que se van acomodando en su centro de gravedad al ir desapareciendo los glaciares de forma paulatina, que lo pueden encontrar, que parecen dólmenes en algunos lugares, parecen que hubieran sido movidos por el hombre, pero en realidad son conformaciones naturales. Y la forma que tiene hoy día el estrecho de Magallanes obedece fundamentalmente a 2 fenómenos. La interacción de distintos tipos de roca, dureza de roca. Ahí tuvimos, me acuerdo, una discusión con Brambati, que es lo que ocurría en la Punta Santa Ana. Algunos lo señalaban como el borde del frente glacial, pero también sabemos que ahí hay un cambio de litología. Están las rocas de la formación Fuente y la formación Rocallosa que conectan justamente con ese borde. Son rocas cretácicas y las rocas sedimentarias que vienen a continuación son bastante más blandas. Por lo tanto, la erosión que se produjo ahí es diferencial. La roca más blanda se erosiona más rápido y deja estructuras que uno puede ver todavía en Puerto Hambre. De hecho, esas rocas foliadas que se ven en Puerto Hambre son rocas del Cretácico, de la era de los dinosaurios. Y de ahí hasta Punta Carrera son todas rocas de la era de los dinosaurios, pero de ahí para el norte son rocas de la era de los mamíferos, del Cenozoico. Por lo tanto, es difícil explicar de una sola manera el proceso, pero en realidad son interacción entre la tectónica, la litología, es decir, la conformación de las rocas, y la sedimentología, porque obviamente el proceso de derretimiento de los glaciares, la deglaciación, digamos,
y la escorrentía de los cursos de agua fueron modelando lo que hoy día conocemos como Estrecho de Magallanes. Qué interesante. Oye, y Alfredo, al menos hablando sobre lo mismo, si, siguiendo la conversación de Marcelo, me entiendo que este Magallanes del proceso de formación del territorio es muy diferente al de hoy. Tengo entendido precisamente como hablaba de la Punta Santana, Ortiz Troncoso hizo trabajo sobre eso, y por ejemplo el borde costero está muy diferente del borde costero del día de hoy. ¿Cómo es el trabajo de un arqueólogo en estudiando este periodo especial que es tan diferente al que conocemos como hoy día? Es muy complejo. ¿Cuál es la labor de un arqueólogo sobre estos temas? Claro. La presencia humana. Bueno, evidentemente trabajar con el pasado te entrega una visión muy distinta a la que puede entregar la mera observación de la actualidad. Efectivamente, cuando Omar Ortiz Troncoso trabaja en los sitios Punta Santana, Bahía Buena, Sí. él encuentra que son de los primeros canoeros, cazadores recolectores marinos, y obtiene fechas muy interesantes para las ocupaciones tempranas de canoeros en esa zona. Y lo que observas es que están a bastante altura respecto al nivel actual del mar. O sea, los sitios, por ejemplo, Bahía Buena está bastante retirado de la costa actual y Punta Santana está bastante más alto que la costa actual, y uno, en general, por los datos de los canoeros actuales, modernos, era evidente que acampaban más bien cerca de la orilla, dejaban su canoa cerca de la orilla. Por lo tanto, eso evidenciaba, y ahí tiene relación lo que contaba Marcelo antes, que en ese lugar ellos se había desplazado, ¿no? Había rebotado, ¿no? Al parecer por rebote isostático hay un cambio ahí, o producto de una falla, la costa no estaba en su nivel actual. Ahora, es interesante lo que mencionas porque yo diría que hay por lo menos dos estrechos de Magallanes. Uno que es muy distinto al otro, uno que es plano, lo dicen todos los navegantes, ¿no? Que se enfrentan, vienen por un estrecho, un mar que da a la Pampa, y salen por un mar cordillerano, ¿no? Lleno de islas, de alturas impresionantes. Entonces, siempre vamos a hablar con respecto a lo humano hay dos vertientes de ocupación humana. Una que es la vertiente terrestre, que llega por la costa oriental de la cordillera, y los canoeros van a llegar más tarde, hace 6.500 años aproximadamente, a poblar estos sitios que mencionas como Punta Santa Ana, Bahía Buena, etcétera, y que nos van a mostrar también estas dos formas de explotación del estrecho, que también tiene, porque tienes por un lado una fauna completamente distinta en el occidente que en el oriente de la cordillera. O sea, por un lado abundan los mamíferos marinos, los productos del mar, si tú quieres, y por el otro lado siguen primando los mamíferos terrestres, guanacos, etcétera, y van a ser parte importante de la economía de los cazadores terrestres, como los pinípedos van a ser parte importante entonces imaginémonos dos estrechos en realidad, para fines didácticos. Claro que sí. Es como, y dos humanidades en ese estrecho, a lo menos. Efectivamente. Oye, que es tan interesante porque es un estrecho muy diferente al que vemos el día de hoy, y también sirve para revisarlo. El magallánico común y silvestre generalmente ve un estrecho entre la zona franca y el Parque María Betty, pero en realidad es un estrecho enorme, cambiante, dinámico. Y sobre eso mismo, aprovechando a Marcelo, su conocimiento sobre el tema, sobre el poblamiento del estrecho, tanto por mamíferos, por flora y fauna, del periodo que usted ha trabajado tanto, el Cretácico, ¿ya? ¿Cómo era el estrecho Magallanes en esos periodos tan diferentes? ¿Cómo estaba habitado hace millones de años el estrecho? Sí, bueno, en la escala de millones de años, yo en realidad me he focalizado entre los 60 y los 83 millones de años acá en la región. Si bien es cierto, hemos trabajado en edades más antiguas, 130 millones de años, por ejemplo, el tema de los ictiosaurios en Torres del Paine. Pero incluso diría, entre los ictiosaurios y la era de los dinosaurios, estamos hablando de un denominador común. El 90% del territorio estaba bajo una gran cuenca marina, que llegaba hasta varios miles de metros de profundidad, que hoy día conecta además con parte de la bonanza, se conecta con el estrecho, digamos, es que parte de la bonanza de hidrocarburos de los años 50, 60 y 70
obedece a que por millones de años ahí se depositaron materia orgánica en altas presiones, bajas temperaturas, que van generando esta variedad de hidrocarburos que hoy día tenemos en la región, o que teníamos en la región, y que en realidad no van quedando tanto como antes, pero esta bonanza se genera a raíz de este fenómeno geológico. Y el eje de las cuencas, porque en la era de los ictiosaurios, el Cretácico inferior, 130 millones de años atrás, ahí había una cuenca que se llamaba la cuenca de Rocas Verdes. Que hay mucha discusión todavía si era algo así como un estrecho, que en realidad conectaba el mar de Tetis o Protopacífico con el Proto-Weddell, el mar que estaba formándose al norte de la Antártica, de la península antártica, y al oriente del istmo que conectaba Sudamérica con Antártica. Entonces es bastante complejo entenderlo, pero aparentemente ahí había un corredor. Y ese corredor conectaba a los ictiosaurios de Europa, los que están en Alemania, los que están en Inglaterra, aparentemente se conectaban de alguna manera con estos que están acá, y ahora se han encontrado también evidencia en África. Por lo tanto, efectivamente funcionó como un estrecho también, la cuenca Rocas Verdes. Y después vino la cuenca de Magallanes, que ya es una cuenca clásica, es una prolongación, ¿no es cierto?, marina, que tenía una extensión amplia hacia el interior de Sudamérica y que llegaba bastante más allá incluso del lago argentino por el norte, pero que fue muy dinámica. Y aquí es bien interesante porque para entender un poco la historia del estrecho hay que ponerse en un contexto temporal bastante fino. Esta radiografía actual que tenemos del estrecho, esta imagen del estrecho, puede cumplirse por escala de cientos de años solamente. Tú te proyectas un poco más y en realidad vas a encontrar una conformación del estrecho bastante diferente. En la escala de miles de años y en la escala de millones de años, la cuenca de Magallanes varió mucho en su extensión y fundamentalmente gobernado por las variaciones de temperatura que hubo a nivel planetario y que también estuvieron gobernadas por el CO2. ¿No es cierto? Lo mismo que estamos aprendiendo ahora de que el nivel del mar puede incrementarse por las concentraciones de CO2 exacerbadas, que como especie estamos viviendo por primera vez en la historia natural, estas 400 partes por millón. La última vez que hubo 400 partes por millón fue hace 3 millones de años atrás, y hace 3 millones de años atrás no habían seres humanos, así que esta es la primera vez que estamos experimentando esto. Entonces esa cuenca de Magallanes crecía, se achicaba de acuerdo a la temperatura. El incremento del nivel del mar se extendía, ¿no es cierto?, y se achicaba. Y eso mismo marcaba el timing de la conexión de Sudamérica con Antártica. Lo que hoy día explica el modelo que estamos utilizando es que hubo una entrada de mucha biota, animales y plantas, desde Antártica, cuando el nivel del mar estaba disminuido, y cuando se incrementaba empezaba el provincialismo, y por los mecanismos propios de la evolución se generaban adaptaciones únicas. Entonces, lo hemos detectado, hay lugares aquí donde tú lo puedes trazar, y estamos en eso ahora. Estamos trazando esa huella. Interesante, claro, y se ha escuchado bastante los últimos descubrimientos sobre esos temas, aparte bien de la mano del INACH. Y también el tema formativo de educación sobre estos periodos que están llegando a través de muchas publicaciones que realizan, y muchas de ellas enfocadas a un público infantil. Hemos visto que han trabajado mucho no solo en el ámbito científico, también llegando bastante bien a los jardines y colegios sobre estos temas que a los niños les gusta tanto también. Es una pequeña forma de introducir estos temas de una edad muy temprana. Estamos aprovechándonos del gancho que producen los dinosaurios. Casi como hablar de extraterrestres, a los niños les encanta hablar de dinosaurios, y es un poderoso gancho para introducir otros mensajes. Por eso hicimos libros infantiles, y los libros infantiles hemos tratado de ser lo más rigurosos en términos científicos para que incluso las imágenes que parecen muy de caricatura incorporen elementos para entender elementos del paisaje que hoy día uno considera comunes, pero que en realidad en la imagen que nos han impuesto respecto de la era de los dinosaurios es totalmente distinta. Nosotros imaginamos la era de los dinosaurios lleno de araucarias y helechos, y en realidad teníamos especies de notofagus como la lenga, el coihue, el roble, el raulí, y que son más familiares, más cercanas a nosotros, a lo mejor más exóticas para un norteamericano o un europeo, pero en los ambientes que poblaban estos animales en la era de los dinosaurios se parecían bastante más a la selva valdiviana que lo que pensamos. Y Alfredo, volviendo un poco más al presente, entre comillas, por supuesto, sobre los grandes descubrimientos del poblamiento inicial del estrecho de Magallanes, como bien comentamos, hay lugares icónicos del territorio, en Tierra del Fuego, también acá en la península de Brunswick.
Bueno, es imposible adivinar, pero en realidad con el conocimiento que tú tienes, pueden haber lugares en los cuales se encuentre un poblamiento inicial cercano al estrecho de Magallanes. Quedan lugares por investigar, hay nociones generales, Sí. porque generalmente, digo, quienes leemos un poco, pero vemos que se vuelven a los lugares, a Tres Arroyos, hay lugares que se vuelven, pero hay lugares nuevos, no lo hemos descubierto, O sea, es probable que... seguramente hay lugares nuevos y efectivamente los sitios clásicos han sido estudiados varias veces, ¿no? Sí. Piense en Cuevafel, que los cavó en los años 30 del siglo pasado, Janus Bert, y Tres Arroyos, que se ha excavado varias veces también, descubierto por Mauricio Mazzone, pero previamente visitado por otros arqueólogos como Annette Lamin o Earl Saxon. Hay mucho por descubrir todavía, está claro. La ventaja en el caso de Tres Arroyos como de Cuevafel es que eran aleros rocosos cuyos depósitos están bien preservados o medianamente bien preservados. Pero la gente no vivía solo en cuevas y aleros, vivía también en sitios a cielo abierto, y esos son más difíciles de detectar porque han sido o más erosionados, se han conservado peor, o porque en la actualidad han sido cubiertos por rasgos que no podemos detectar con fineza hoy. Pero evidentemente hay muchas ocupaciones humanas tempranas, porque la gente vivió acá, vivía en todas partes, eran nómades, se movían mucho, deben haber dejado sus huellas en muchas partes, el tema es nuestra capacidad de detectarlas, ¿no? Y eso va a ir mejorando mejoran los equipos humanos, mejoran las tecnologías, así que no va a haber futuros trabajos seguramente que van a detectar nuevas evidencias más cercanas al estrecho de Magallanes, siendo que estos sitios que te menciono no están lejos, digamos. Pero además hay un factor importante que es que la costa, no lo hemos mencionado antes, pero tú lo mencionaste un poco al pasar, el hecho de que el mar estaba mucho más retirado que en la actualidad. Cuando llegaron los primeros humanos, el mar se encontraba bastante lejos, entonces las ocupaciones costeras de esos primeros humanos están sumergidas, no son casi desconocidas. Y sobre el mismo tema, para cerrar un poco la idea, la gente que ve en su casa, sobre estos temas, ese hombre o mujer de este periodo en el cual tú has trabajado, no sé, hace 9000 años atrás, es en esta, como conocemos como un tema muy lineal, muy occidental, ¿es previo a los pueblos originarios proto algo o en realidad eso no está muy claro? Pueden ser Es una vías pregunta que... compleja, es muy interesante, es muy bonito el tema, además, como desafío de investigación. Increíblemente, las ocupaciones humanas dejan pocos restos de sí mismos. Los humanos nos escondemos, digo yo. O sea, nos escondemos en cementerios, ahora son visibles, pero antes los nómades no enterraban a sus seres queridos en lugares en que no son muy detectables. O sea, no es lo mismo un basural de conchas, que es un conchal arqueológico, a detectar restos humanos de los primeros habitantes de esta región. De hecho, hay muy pocos restos humanos en América, diría yo, que correspondan a los primeros habitantes. Es como los restos humanos más antiguos de esta región hasta ahora son los de una mujer en Punta Santana, que tiene 6.500 años. O sea, tenemos desde 11.000 años de antigüedad hasta 6.500, no hay una huella de un esqueleto humano, una persona que nos cuente un poco acerca de cómo o quiénes eran. Ahora, la pregunta es interesantísima, es como, ¿qué relación tienen con los pueblos originarios conocidos actualmente? Sí. ¿O puede ser independiente totalmente? Algo... Es fruto, o sea, es una pregunta que requiere de más investigación, diría yo. O sea, hay luces, ¿no? Hay, evidentemente hay una conexión entre los primeros llegados a esta región con los pueblos originarios. No sabemos qué tipo de relación, o sea, si hubo reemplazos poblacionales entre ellos, cómo se dio la dinámica poblacional, requiere más de mejores estudios. Bueno, amigas y amigos, está muy interesante la conversación sobre el estrecho de Magallanes, de su formación, el cual estamos
conversando con Alfredo Prieto, Marcelo Lepe, y bueno, en estos momentos vamos a hacer una pequeña pausa, y bueno, a la vuelta seguiremos conversando sobre estos interesantes temas, así que volvemos en un minuto. La Plaza de Armas de Punta Arenas tuvo varios nombres, luego del traslado de los colonos desde el lejano Fuerte Bulnes hasta orillas del río del Carbón. Se seleccionó un terreno con una ubicación importante, de 100 metros de largo por 100 metros de ancho. Aquella explanada se llamó pomposamente Plaza Esmeralda, y ese fue su primer nombre. No sufrió grandes variaciones hasta el año 1871, cuando el gobernador Óscar Viel rebautiza la Plaza Esmeralda con el nombre de Plaza Benjamín Muñoz Gamero, en honor al famoso y mártir gobernador del territorio de Magallanes, asesinado en el motín de Cambiaso en el año 1851. La plaza durante el mandato de Viel comienza a organizarse mejor. Se instalan 20 postes de parafina, luego un asta de bandera en el centro, para que los animales no se comieran las pocas plantas y flores que se colocaban en la plaza. Se le rodeó con una gran reja de madera tanto en el centro como en los bordes. Era un lugar de reunión, un lugar de meetings, como el que se realizó en contra de Popper en el año 1888. La plaza comienza a tomar forma y pomposidad con el gobernador Señoret en el año 1894. En esa época se instaló una reja de madera blanca que circunda la plaza. En el centro había un kiosco cerrado en cuya base los bomberos guardaban agua en caso de incendio. En la parte superior se reunía la banda del Batallón Magallanes a tocar música para la comunidad. Tenía también 4 fuentes, con figuras de niños resguardados por unos paraguas, sirenas y diferentes especies marinas. Hoy ya no queda ninguna de estas piezas. El gobernador Borges en el año 1900 ya plantea la idea de establecer un monumento a Hernando de Magallanes. El gobernador Chiñó en el año 1908 trae desde Canadá los cipreses que aún están en la plaza, y con ellos se empieza a reforestar más profusamente el lugar. El kiosco se reemplaza por otro de mayor envergadura y metálico, que fue donado por la colonia británica y que hoy se encuentra en el ala sur. Se instalaron baldosas en el año 1912 y en 1920 se instala en el centro el famoso monumento a Hernando de Magallanes. Amigas y amigos, bienvenidos a este segundo bloque en el cual estamos conversando sobre la formación del Estrecho de Magallanes. Momento inicial, comprender un pasado en el cual el Estrecho de Magallanes está en proceso de formación, se está siendo habitado, ¿ya? Y para ello estamos conversando con 2 investigadores conocidos de la universidad, del museo, por la comunidad científica local, don Alfredo Prieto Iglesias y don Marcelo Lepe, director del Instituto Antártico Chileno. Para seguir conversando, volvemos a reiterar, estamos grabando esta serie de programas en el Museo Regional de Magallanes en un convenio de colaboración que tiene la Universidad de Magallanes a través de UMAC Televisión, el Instituto de la Patagonia y también el Museo Regional de Magallanes, que tienen, como habíamos conversado en alguna ocasión, un pasado bastante común. En aquel año lejano 1969 se crean 2 instituciones, el Instituto de la Patagonia y también en ese mismo 1969, el 2 de diciembre, el Museo de la Patagonia, el antiguo Museo de la Patagonia, que está ubicado en el subterráneo del Palacio Montes, antigua Casa de la Cultura, donde hoy día está la municipalidad.
Y ese Museo de la Patagonia, claro, en la década del 80 se traslada a la Casa Brown, formando un nuevo elemento que es el Museo Regional de Magallanes. Básicamente también se le cambia el nombre porque en el antiguo Museo de la Patagonia se confundía mucho con el Museo del Instituto de la Patagonia, así que el concepto regional ingresó. Y bueno, en esta colaboración tenemos un fin común que es la educación, la formación, el museo y la universidad. Generamos estos programas tan interesantes que lo ve la gente en su casa. También tiene un formato bastante académico. Hemos recibido muy buenos comentarios por ejemplo, de los capítulos que grabamos con Luis Borrero, con Mauricio Mazones sobre arqueología, que han sido vistos en la Universidad de Buenos Aires por los estudiantes de arqueología. Así que también un material de formación, de estas conversaciones con expertos sobre temas tan interesantes. Como hablamos, hoy día estamos grabando en la biblioteca del museo y nos acompaña también una escultura de una amiga en común también, Paola Besani, que nos colabora, ¿cierto?, hermoseando este espacio tan interesante. Y para comenzar este segundo bloque con el doctor Lepe, Marcelo, te quería preguntar, has desarrollado mucho la paleobotánica para el común de la gente, para muchos, ¿cierto? Es una gran duda ese concepto. ¿Qué es la paleobotánica? ¿Para qué sirve? En Magallanes también se puede desarrollar esa área de investigación. Por favor. Sí, bueno, gracias por la pregunta. En realidad no muchas veces me preguntan por la paleobotánica, siempre preguntan inmediatamente por los dinosaurios, que es como lo más fashion. Claro. La verdad, la paleobotánica es una de las ramas de la paleontología, como la paleozoología, que se dedica a los animales. La paleobotánica se dedica al estudio de los fósiles de plantas. Y cuando hablamos de fósiles hay una definición que es casi académica y es todo resto de ser vivo vegetal que tenga más de 10.000 años. En el caso de la paleontología, entonces, el estudio de los fósiles son toda evidencia de ser vivo que tenga más de 10.000 años. Y ahí hay un matiz que hay que decir, o sea, siempre hago la broma, la pregunta es si yo le tiro un fósil a la cabeza a alguien, ¿qué le sale? Entonces todos dicen sangre. La verdad es que los fósiles no necesariamente tienen que estar silicificados o petrificados como en lenguaje vernacular. Claro. Pueden ser, por ejemplo, la piel de Milodón que encontró de Béjar dentro de la cueva, que estaba flexible, ¿no es cierto?, Claro. cuando la sacó y la puso a secar. Esa piel es fósil. También hay restos de ADN, ¿no es cierto? Hay restos de deposiciones de milodones que todavía tienen incluso folículos pilosos. Todos ellos son fósiles, no están reemplazados, no están permineralizados. Por lo tanto, los fósiles tienen una connotación un poco distinta. Y lo segundo que también es importante considerar, que no siempre se trata de la estructura orgánica, sino que a veces son evidencias de ella. Por ejemplo, una semilla que cae en el barro se descompone y deja su forma. La huella de un ave sobre un sedimento, la huella de un ser humano sobre también un sedimento, que tenga más de 10.000 años, por supuesto, sería objeto de estudio de la paleontología. Y la paleobotánica, por lo tanto, se estudia desde una dimensión, primero, taxonómica, sistemática, ¿no es cierto?, la descriptiva, pero hoy día es una herramienta poderosamente útil para reconstruir ambientes del pasado. Una de las cosas, por ejemplo, ayer comentábamos el estudio de los estomas de las hojas, ¿no es cierto?, mediante el cual las plantas hacen respiración celular, hacen intercambio gaseoso, ¿no es cierto?, toman el CO2 del ambiente, liberan oxígeno, incorporan el carbono para producir, por ejemplo, los alimentos que nosotros comemos, las estructuras de carbono que nos sirven a nosotros. Ese intercambio gaseoso depende de la concentración de CO2 atmosférico. Por lo tanto, si uno tiene hojas fósiles, un buen muestreo, digamos, permite con mucha confianza determinar las concentraciones de CO2 del pasado, y hablando incluso a escalas de millones de años. Otra evidencia bastante buena, temperatura y precipitación. Nosotros en Cerro Guido acabamos de terminar un modelo de 63 a 83 millones de años, 7 intervalos, en donde tenemos precipitación media, precipitación del mes más seco, precipitación del mes más lluvioso, temperatura media anual y temperatura del mes más cálido. Todo eso se saca solamente con un análisis de morfometría que se mete dentro de un algoritmo y determina esos parámetros en función solamente de la superficie foliar. Entonces, si uno tiene un gran muestreo, va minimizando los errores, y ahora tenemos, por ejemplo, intervalos de 95% de confianza.
Y así nos hemos dado cuenta de que la temperatura en el pasado, en la era de los dinosaurios, fluctuó mucho, mucho, desde subpolar hasta casi tropical. ¿Sí? Sí. Y en esta región, con palmeras, con ginkgos, con una flora que hoy día parece muy ajena, como también la flora de Araucaria, mucho helecho, pero que en realidad también comienzan a ser parte de una nueva historia. Y esa nueva historia muestra que la flora que existe hoy día en Nueva Zelanda y el sur de Australia, que lamentablemente hoy día está con intenso incendio, es una flora herencia de una flora ancestral que existió entre el norte de la península antártica y el sur de Sudamérica. Esa flora fue la que pobló allá y sus remanentes más antiguos del mundo los estamos encontrando acá. Oye, Marcelo, sobre el mismo, orientándonos un poco, también de la Antártica han encontrado elementos, helechos y otros elementos. Habla de un espacio común entre Magallanes y la Antártica. Así es. Bueno, una de las cosas que hemos encontrado y que, bueno, habían 3 mitos urbanos. Uno de ellos es que, por ejemplo, la conexión entre Sudamérica y Antártica se producía por el lado oriental de Sudamérica. La verdad es que los estudios de Francisco Hervé, un gran geólogo chileno, el Pancho Hervé, ha demostrado, junto con la evidencia biológica que hemos encontrado, que la conexión estaba entre el archipiélago Madre de Dios originalmente y la península Trinidad en la Antártica. Entonces estaba adosado al margen occidental. Después fue migrando y se estableció esta relación de un arco de islas, que en realidad eran las cumbres, digamos, de una cordillera sumergida. Y al bajar el nivel del mar, esas cumbres se convertían en un cordón montañoso, que era un istmo después, y que permitió el intercambio de flora. Hay una que es determinante, Nothofagus, la hemos mencionado, 10 especies que dominan prácticamente desde el Cerro La Campana hasta el Cabo de Hornos. Coihues, lengas, ruiles, raulíes, robles, ñirres, 10 especies. Los bosques chilenos se dominan por eso. El registro más antiguo del mundo está aquí en Cerro Guido. Perdón, el registro más antiguo de América está en Cerro Guido y tiene 68.9 millones de años. En nuestra investigación en la Antártica encontramos el registro más antiguo del mundo, que tiene 83 a 87 millones de años. Entonces ahí de arriba un mito urbano. El segundo mito urbano, digamos. El primero, está adosado en margen occidental. Segundo, no estuvo conectado todo el tiempo. Nothofagus es una planta que requiere puentes terrestres para avanzar. No puede avanzar de islas. Y es la razón por la cual la isla Mocha, que está muy cerca del Golfo Arauco, llena de Nothofagus, no tiene Nothofagus. Tiene todos los demás elementos del bosque, menos Nothofagus. Los vientos predominantes son desde el mar hacia el interior y por lo tanto nunca ocurrió. En cambio, estas islas que son muy cercanas y hay vientos bastante intensos, permitían la propagación de las semillas. No son dispersadas por animales, requieren puentes terrestres. La salinidad mata las semillas, son intolerantes. Entonces, un muy buen modelo de estudio. Y al estudiar Nothofagus nos dimos cuenta, 83 millones de años allá, 68.9 acá. Y ese delta de tiempo a nosotros nos indica que en realidad no hubo conexión orgánica y física entre Patagonia y Antártica, que es distinto al modelo que teníamos antes. Los libros nosotros encontramos siempre conectados. No, estas conexiones fueron intermitentes. Y eso también está en el registro biológico de los fósiles. Como decía, el lugar que hoy día tenemos mucha atención es Cerro Guido y el Valle de las Chinas, que llega hasta Argentina. Y ese valle tiene un compilado de 20 millones de años de los últimos capítulos de la era de los dinosaurios y los primeros de la era de los mamíferos. Y lo que nos está diciendo es que fue génesis de una flora muy ancestral que pobló otro lugar del mundo, que es Australia, Oceanía, que parte importante de esos elementos venían de Antártica. O sea, Nothofagus evolucionó en Antártica y pobló Oceanía y pobló Sudamérica. Y en tercer lugar, de que esas conexiones fueran intermitentes durante el tiempo y que eso fue modelando un poco el paisaje biótico que tenemos hoy día en la región de Magallanes. Oye, nos abre una ventana de conocimiento y también inmediatamente empiezan a aflorar muchas dudas porque es un tema tan interesante. Eso es lo bueno, más preguntas. Sí, siempre aparecen más preguntas cuando uno avanza un peldaño, pero creo que esas preguntas apuntan un poco más en el sentido. Yo entiendo el conocimiento como una pirámide, donde hay que construir las bases primero antes de saltarse al siguiente nivel. Por eso también admiro mucho el trabajo que ha hecho TECO justamente en construcción de esas bases fundamentales, que cambian un poco el paradigma. Hemos tenido pioneros en esta región por muchos años, ha habido muchos paleontólogos que han venido a la región. Yo tuve el privilegio de ser de los que trabajó ahora en los descubrimientos de dinosaurios, siendo paleobotánico. Pues,
estaba buscando plantas y encontré otro dinosaurio, entonces lo Buscabas fuimos la tirando. comida de los dinosaurios. Claro. Eso es lo que tengo que explicar a los niños cuando dicen, ¿qué trabajas tú? En lo que comen los dinosaurios. Ah, bien. Pero ese trabajo pionero yo creo que es algo que hay que destacar, hay que reconocer en la región. Ha habido muchas personas que han venido y han sesgado, han frenado esos esfuerzos porque después de varios años en realidad no han tenido éxito. Este es un trabajo muy, muy de largo aliento, metódico, con muchos sinsabores, pero cuando se obtienen éxitos, esos éxitos son bastante importantes. Oye, recuerdo en esta misma biblioteca, puede ser unos 4 o 5 años atrás, estuvo Donald Johansson. Claro, descubrió Lucy hace millones de años. Estuvo por Punta Arenas casi inadvertido. Venía de paso un personaje tan interesante. Y sobre lo que hablaba Marcelo de esta serie de investigadores, de que el conocimiento es una pirámide y todos vamos aportando a ella. También en Magallanes, no sé, Nordenskjöld, Weinoauer, hay una serie de investigadores que me imagino con elementos muy rudimentarios estudiaron la macrozona de la Patagonia, del Estrecho. ¿En qué nos aportan ellos al conocimiento y al trabajo que tú realizas? ¿Es importante o con su técnica tan, me imagino, de principios de siglo, algunos, ¿no? Por ejemplo, puede ser un aporte al siglo XXI? Sí, claro que sí, es como personas como, no sé, Jonas Baird o Erland Nordenskjöld, que fue uno de los primeros que excavó sistemáticamente o estratigráficamente, en el caso de la Cueva del Milodón, Nordenskjöld. Jonas Baird es una persona a la cual particularmente vuelvo siempre por sus datos, ¿no? Que son siempre interesantes, sus observaciones son en algunos casos magníficas. Y hace muy poquito estamos trabajando en un proyecto sobre astilleros antiguos en la región, o sea, cómo se hacían las canoas. En Notofagus se vuelve importante, los Coihue, y cómo trabajaron, en qué lugares trabajaban las canoas, cada cuánto las hacían, etc. Y eso lo estamos trabajando con un equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona, frente a Natales. Y en este caso volvimos a datos que da Jonas Baird en torno a eso. Él señala, él piensa que las construían de este modo, esta es la diferencia con las dalcas de Chiloé, que eran de tablas, de alerce, etc. Va como siempre, y uno tiene siempre grandes aportes, buenas observaciones a las que uno vuelve. En el caso de Caldenius lo conozco poco, recuerdo haberlo leído por cultura general, más bien de la zona. Me impresionó el tema de los barbes, no sé si recuerdas ese estudio que hace en algunos sitios como en Laguna Blanca, son impresionantes estas formaciones como laminares dejadas por los paleolagos. Auer me interesó mucho más porque tiene una relación precisamente con Baird y se dedica a estudiar las tefras, las capas de ceniza volcánica dejadas por los antiguos volcanes en esta región y que pueden formar estratos que uno puede seguir. Estamos hablando de periodos anteriores a los fechados absolutos radiocarbónicos, de modo que eran guías súper importantes para establecer la antigüedad de las cosas, ¿no? ¿Qué era anterior a qué? Auer es importante, tiene un capítulo en que dialoga con Jules Verne y piensa que hubo volcanes que pudieron afectar la vida humana en ciertos periodos de esta región. O sea, grandes aportes de caída de ceniza que pudieron tener un gran impacto en el ambiente. Así que efectivamente esto, no solo ellos, Lovisato, hay varios investigadores que precisamente están en esta biblioteca porque o trabajos antiguos que están en la misión científica del Cabo de Hornos, traducidos acá en los anuarios hidrográficos, están aquí atrás. Hay mucho que los pioneros siguen aportando, en el fondo no se detuvo su aporte, nosotros mismos somos los que tenemos que seguir enriqueciéndolo. Efectivamente. Oye, Marcelo,
sobre este planeta dinámico de cambios, de constantes cambios. Efectivamente, ¿cómo el territorio magallánico puede aportar a entender este planeta dinámico que, si bien no nos damos cuenta en el día a día, es un planeta vivo que ha avanzado y ha tenido una serie de elementos muy diversos? ¿Cómo entender este planeta dinámico en el estrecho, en el territorio patagónico, con tus investigaciones, con lo que se va descubriendo del pasado? Bueno, hace 20 años yo tuve una epifanía que en realidad había tenido todo mi curso, yo fui el último en darme cuenta, y es que lo que llamamos calentamiento global ocurre no de forma homogénea en todo el planeta. Cuando uno habla de que la temperatura del planeta se incrementó 1 grado Celsius, no es que uno ponga un termómetro en cualquier parte del planeta y subió 1 grado Celsius. La temperatura del planeta sube y baja fundamentalmente en las altas latitudes, en las regiones polares. Y se va moderando ese incremento o ese descenso hacia el Ecuador. Por lo tanto, si uno ve una gráfica, digamos, es como una campana de Gauss, donde en el Ecuador, digamos, la temperatura no varía mucho, aunque se caliente o se enfríe el planeta. Y hacia las zonas polares, cuando hay enfriamiento, la temperatura baja mucho más, y por eso se glacia tanto. Por eso la glaciación, la gran glaciación nuestra avanzó de sur a norte y desde cordillera, porque también además de latitudinal, es altitudinal. Baja con los glaciares y pobló 3/4 de la isla de Chiloé, parte importante del territorio continental. En Argentina también, ¿no es cierto?, baja en una diagonal y hacia el sur se describen quizás algunas zonas de refugio, pero literalmente está todo sepultado bajo cientos de metros de hielo. Y eso es bien interesante porque resulta que esa fuerza provoca cambios y distorsiones en el resto del mundo. Como decía hace un rato, el secuestro de agua de los océanos. ¿Cómo ocurre esto? No es que un glaciar se conecte con el océano y le chupe el agua, sino que lo que ocurre es que la evaporación, ¿no es cierto?, precipita la forma sólida ya y se queda retenida en el glaciar, ya no cierra el ciclo hidrológico. Y por lo tanto se produce un balance de masa negativo en los océanos y positivo en los hielos. Esto ocurre con más fuerza en los polos y, como digo, en las cordilleras, y comienza a distribuirse. Esto está descrito por Humboldt, esta no es una idea nueva. Mi epifanía fue bastante tarde, pero para mí fue reveladora y me llevó a una conclusión que, bueno, en la literatura empezamos a encontrar a continuación. Efectivamente, en la historia natural se registran varios eventos de calentamiento y enfriamiento global muy fuertes y que tienen un correlato en el registro sedimentológico que tenemos en la región. Si uno quiere estudiar cambio climático a escala planetaria, este es un muy buen lugar, porque hay un registro relativamente continuo desde los 160 millones de años aproximadamente hasta casi 4 millones de años, donde hay algunas interrupciones, digamos, por el comienzo de las glaciaciones. Pero además, hace 4 millones de años, entre 4 y 9, hubo un activo volcanismo acá en la región. Hay que recordar Paliaiki, que tiene más o menos esa edad, y después de los 3 millones de años, un aumento brusco en la temperatura planetaria, el momento en donde está Lucy, digamos, en África, vamos conectando cosas que hemos conversado. Pero también o Panamá, Panamá también, el Istmo. Y lo que ocurre también con la evolución humana a partir de ese momento. Desde ahí se aceleran varias ramales, digamos, de la evolución humana. Pero aquí, en esta región, es fundamental entender de que muchos de los elementos modernos se comienzan a sentar ahí. Desde el último pic de 400 partes por millón de CO2, y después de eso comienzan a adaptarse o bien migrar hacia otros lugares. Entonces, nosotros tenemos hoy día una fotografía instantánea bastante mixta. Elementos antárticos que entraron antes, se adaptaron, vivieron y sobrevivieron a las glaciaciones, pero que posteriormente, dice muy bien, hay eventos modeladores también grandes relativos al cambio de las corrientes marinas, pero también al vulcanismo. No hay que olvidar que, por ejemplo, para la erupción del Hudson se describe un descenso de la temperatura del hemisferio en alrededor de 0.5 grados Celsius. Hay que solo imaginar volcanes como el Reclus haciendo erupción y su efecto a escala planetaria. Es un mundo bastante dinámico, y lo que creo que una de las lecciones más grandes, esta ciudad lo atestigua, es que nada es constante más que el cambio. Muy interesante. Uy, la verdad que eso nos ha pasado, pero realmente volando el programa.
Muy interesante la conversación, pero no me permitiría no me permitiría que se vayan sin un pequeño presente. Es un pequeño texto que desarrollamos como museo muchas para gracias. Alfredo, para Marcelo, Muchas gracias. sobre la pintura ornamental de la casa, los hermanos Roccolini, unos artistas italianos. Y bueno, también otro tema que no me permitiría dejarlos partir sin que me comenten brevemente en qué están trabajando, sus proyectos actuales, lo más reciente, qué se proyectan para este año y los venideros. ¿Están trabajando en algún proyecto interesante? Sí. ¿Están pensando en algún? O sea, Alfredo. en mi caso estamos trabajando un proyecto de arqueología histórica, en el caso de Rey Felipe con la Universidad Austral. No sé si escucharon este hallazgo de unos cañones hace poco. Yo no estaba ahí, estaba en Tierra del Fuego, soy parte del proyecto, pero en ese momento tuve la mala suerte de no estar en el lugar. Y también estamos desarrollando otros junto con la Municipalidad de San Gregorio, que es la búsqueda de los cañones en la Punta Dúngena. Que dicho sea de paso es un muy buen ejemplo de la dinámica de las cosas, porque ahí estamos trabajando en una punta la Punta Dúngena crece, más que estar erosionada, hay mucho aporte de material y es una punta de acreción. Y Punta Catalina del otro lado, la puerta del estrecho está creciendo, alguna vez se puede cerrar, en millones de años. De modo que te hablé también de otro proyecto que es acerca de antiguos astilleros de canoeros en la zona, que es muy interesante para nosotros. Lo estamos trabajando en la Universidad Autónoma de Barcelona y ahí se van a abrir nuevas perspectivas. Pero yo diría que en este caso, bueno, hay varios otros proyectos pequeños que estamos desarrollando. No sé si recuerdas que estamos trabajando en algunas, junto con Marcelo Solari, estromatolitos, y en mi caso relacionados con estas formaciones con restos culturales en estas orillas de lagos con estas formaciones tan particulares, ¿no? Yo diría que en lo esencial estamos ocupados de arqueología histórica ahora, arqueología de contacto también, y luego algo acerca de astilleros antiguos, y bueno, se vienen nuevos proyectos en la zona del archipiélago también, probablemente de búsqueda de pinturas rupestres, de canoeros, etcétera. Y don Marcelo, me imagino que la dirección del INAH le va a quitar más del 100% de su tiempo, si se puede decir de esa forma, pero Sí, también el 150%. pero como investigador igual está esa beta, ese gusto. ¿Está en algún proyecto que lo apasione particularmente? Sí, bueno, paleontología hoy día es mi hobby. Yo siempre digo que es terrible reconocer no parece que trabajo. no, hace más de 2 años era mi trabajo y lo sentía como obligación. Hoy día es mi hobby y es lo que me desconecta con la rutina, digamos. Yo llego a la casa a leer papers y lo encuentro ahora mucho más estimulante. Sí, estamos en un proyecto que, bueno, nos ganamos justo antes de que saliera electo en la dirección. Era el co-investigador principal de un anillo con la Universidad de Chile. Bajé a posiciones más marginales, digamos, pero mi equipo de trabajo, que ha estado trabajando estos últimos 10 años en Cerro Vivo, sigue en ese proyecto. Este año vamos a seguir 25 personas en un campamento entre el 15 de febrero y el 1 de marzo. Estamos con un proyecto con la Universidad de Texas, Austin, donde estamos buscando el límite KT en toda la región. El límite de cuando impactó el meteorito, se supone, en la península de Yucatán y provocó la extinción de los dinosaurios. Acabamos de publicar un artículo que en el Valle de la China está el primer lugar de Chile donde se encuentra ese límite, pero sospechamos que podría estar en algún lugar de aquí en el estrecho, cruzando desde Punta Santa Ana hacia Puerto Yarto. Así que vamos a ir a buscarlo ahora en marzo. Estamos en un proyecto con Brasil, con Bulgaria, estudiando la evolución de los helechos antárticos y su relación con Sudamérica y Asia. Ahí está Cristín Trevisan, que está en mi posición de paleontólogo del instituto. Y bueno, varios proyectos de comunicación de la ciencia. Estamos con la idea de sacar un nuevo libro, Patagonia Fósil, una segunda edición para el 2021, pero cuando lo terminamos ya habíamos avanzado un montón. Entonces ahora la idea es traspasar de un libro que ha tenido mucho éxito, ha sido muy descargado, y también la edición en papel ya está casi extinta. Así que necesitamos volver a actualizarlo. Bueno,
Como comentaba, el tiempo se nos pasó volando. Agradecer su tiempo, su disposición, también esa gentileza de entregar su conocimiento de esta forma tan diferente a través de la televisión a la comunidad, al mundo académico y bueno, aportando a este tema que es tan interesante, conversar sobre los temas que nos unen a través del Estrecho Magallanes y su formación. Agradecerle su tiempo, muchas gracias y bueno, amigos en sus casas, también seguir con la profunda, interesante programación de UMAC Televisión y muchas gracias por su atención.